Bueno, continuamos en minuto a minuto y el ciclo electivo 2019, vos sabés, Lu, que va a arrancar con un paro nacional el 6 de marzo, 7 y 8, un paro nacional convocado por CETERA. Estamos con Alejandro Salcedo, el presidente de UDOCVAC. Alejandro, bueno, está confirmado el paro por 3 días. El 8 se celebra el Día Internacional de la Mujer. Sí, buenas tardes para todos, si es así. Nosotros vamos a realizar, como Frente de Unidad Docente Bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, un paro por 72 horas en reclamo de salarios dignos, condiciones dignas de trabajo, porque bueno, el salario ha perdido en el año 2018 muchísimo frente a la inflación, no menos de 15,6 puntos, 16 puntos, y luego la situación de infraestructura que es gravísima en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El año pasado, en agosto, murieron 2 compañeros por causas absolutamente evitables, porque la gestión que hizo el ministro de Educación, que es el director general de Cultura y Educación, fue lamentable en ese punto. En Moreno, este año, van a comenzar alrededor del 30% de las escuelas porque sigue habiendo graves problemas en infraestructura. Bueno, por todo esto es por lo que reclamamos a través de la medida de fuerza. Ya anunciaron el descuento de días por parte del gobierno a aquellos docentes que se adhieran al paro. ¿Cuál va a ser la respuesta de los gremios? Seguramente va a ser la misma respuesta, más que de los gremios, de parte de los docentes, de realizar otro paro contundente, porque esto ya ha pasado el año pasado, ¿no? Ya han hecho descuentos, pero el salario es absolutamente bajo. Hoy el salario está en 16.500 pesos. La oferta del gobierno nos deja muy lejos de la línea de pobreza y lo que propone es empatar a la inflación, ¿no? Y bueno, con esta situación gravísima, ustedes acaban de decir hace un rato, el periodista acaba de decir, aumentos en todos los rubros, en los sectores que más consume la clase trabajadora. Por lo tanto, la inflación del año pasado fue brutal, la de este año también lo va a ser, y como mínimo tendríamos que tener la cláusula de gatillo para el 2018 para después discutir el 2019. Ahora, Fernando, un gobierno que borró de un plumazo, mejor dicho, con un decreto, la paritaria nacional docente, uno de los reclamos también de los maestros. Borró la paritaria nacional docente y en el caso de la paritaria bonaerense es muy interesante lo que plantea, subir el mínimo, pero no igual para todos los docentes. Por lo tanto, achata la escala salarial y hace que con la misma masa salarial los docentes con más antigüedad estén subvencionando, estén cediendo su salario para que el gobierno le aumente el salario a los docentes que recién inician. Es una perversidad del gobierno que lo que busca es decir que un salario inicial es alto cuando no respeta la tradición docente que está basada en la antigüedad, porque el docente, la forma de actualizar el salario docente es por antigüedad, no hay otra forma, no tienen otro escalón. Se daba lo cómico, lo grave, lo trágico de que un docente hacíamos la cuenta en la paritaria, con 20 años de antigüedad cobraría lo mismo que uno que recién se inicia en algún cargo. En otro cargo, con 10 años, con 12 años, cobraría lo mismo que uno que recién se inicia. ¿Por qué? Porque suben ese mínimo y achatan la pirámide salarial, desalientan la carrera docente, se generan distorsiones para dentro del sistema muy graves, como lo dice acá, solamente para decir que el aumento del salario docente fue tal, cuando en realidad no lo es. El salario docente, hay que decirlo, porque ahora nosotros estamos peleando para no perderle a la inflación, pero el 60% del salario docente está en negro, no tiene aportes, no tiene cargas, porque solo el 40% es básico, que es lo que debiera ser de acuerdo a la ley. Por lo tanto, todas estas cuestiones es las que estamos planteando para que de una vez por todas el gobierno tome cartas en el asunto y haga lo que tiene que hacer para que se termine el problema de la educación, se termine el problema del salario docente. Desde el anuncio del paro, un paro contundente, un paro que implica el no comienzo de las clases, nada más y nada menos, ¿qué respuesta hubo del gobierno de ese momento hasta ahora? Absolutamente ninguno, pero nada. Nosotros le dijimos el mismo día de la paritaria que pongamos fecha. Cada vez que hay paritarias le pedimos en el momento que ponga fecha y no lo hacen. Le dijimos, venimos en el feriado, venimos el fin de semana, queremos discutir, queremos que rehagan la propuesta. Porque, por otra parte, lo dijimos, ¿no?, en la paritaria, la provincia de Buenos Aires tuvo un aumento de recaudación durante los 3 primeros trimestres del 2018, que son las únicas cifras públicas que hay, tuvo un aumento de ingresos de 38%. Y eso no se vio reflejado luego en los aumentos salariales. Hubo un aumento de gastos mucho menor, de casi la mitad. Por lo tanto, la provincia está
con fondos nuevos que le envió la Nación, y no los está destinando a lo que corresponde. Y es por esto que nosotros estamos reclamando fuertemente para que el gobierno le dé, en este caso, a la educación, salarios dignos y las condiciones dignas de trabajo, que las condiciones dignas para el trabajador, para el docente, son las condiciones de aprendizaje para los alumnos. En el caso de Moreno, la explosión se produjo 5 o 10 minutos antes de que ingresen los alumnos. Por lo tanto, fue gravísimo, fue terrible, hubiese sido peor todavía. Y esa escuela estuvo casi 4 meses sin clases. Esa y un montón de escuelas de Moreno y un montón de escuelas de la provincia. Llegaron a haber 1000 escuelas sin clases en la provincia por problemas edilicios. Ahora, lo que queda claro es que el gobierno, Fernando, no jerarquiza la profesión docente por los bajos salarios, y si uno también pone la mirada en el presupuesto 2019, ¿ha caído el presupuesto para el sector educativo? Redujo todos los presupuestos vinculados a la salud, a la educación y a la seguridad, pero en el caso de la educación, en todos los niveles. Redujo el presupuesto del gobierno nacional, pero también la provincia bajó la asignación de fondos que destina. Y les prometen un salario ajustado por inflación, pero corriéndolo desde atrás. Te dice, bueno, vamos a juntar 3 meses de inflación y después te lo recuperamos. Durante esos 3 meses ya estás perdiendo. Fue la misma oferta que le hicieron en 2018. Les vamos a pagar lo mismo que la inflación. Venían más o menos ahí, hasta que un día dijeron, se olvidaron de actualizar y quedaron 16 puntos abajo de la inflación. En el caso de este año, la propuesta para el 2019, ellos dicen que van a ajustar los primeros 3 meses por mes. Pero la inflación cada vez se conoce más tarde. Ya se conoce, antes era el 8, el 10, ahora es el 2, el 15, se conoce la inflación. Por lo tanto, la inflación de enero la cobraremos muy probablemente con el sueldo de febrero en marzo, a pesar de que ahí habían dicho en la reunión de que iba a haber digamos, un sueldo complementario, una liquidación complementaria antes de la liquidación del sueldo de febrero. El sueldo de enero se cobra el 7 de febrero. El 10, 12, 15 se va a conocer la inflación de enero, en este caso ya sería de febrero. Pero está siempre un mes atrás. Siempre un mes o 2 meses atrás. Y cuando sea trimestral, como dice él, va a ser lo mismo, vamos a estar 4 o 5 meses atrás. Y al final, el poder adquisitivo del salario va a caer nuevamente como cayó el año pasado, por todas estas cuestiones. Este gobierno es un gobierno que viene a ajustar, que viene a achicar el salario, a bajar el salario y a hacer transferencia de riqueza de los sectores medios de la clase trabajadora hacia sectores concentrados de la economía, y esto es contra lo que luchamos. Hoy leí un dato, Fernando, a ver si vos también lo coincidís conmigo, de 24 distritos en el país, solo 6 cerraron paritaria docente. ¿Cerraron 6? ¿En la Ciudad de Buenos Aires creo que van a empezar las clases? No. ¿No empiezan? Porque el gobierno creo que había dicho que iba a empezar en la Ciudad de Buenos Aires. No, yo la última información que tengo es que está sin par. Bueno, entonces tenés que los 2 distritos más grandes del país no van a empezar a clase. Y si no empiezan en la Ciudad de Buenos Aires, no empiezan en la provincia de Buenos Aires, tenés un conflicto docente a nivel nacional. No ahora, 6, 7 y 8 no hay inicio de clases, hay paro. ¿Y después? Y después esperamos que el gobierno provincial convoque a esta paritaria y solucione los problemas, que le proponga a la comunidad docente bonaerense, a la educación bonaerense, soluciones a los graves problemas que tiene. Porque hay graves problemas en salario, hay graves problemas en infraestructura, en material didáctico, en un montón de cuestiones, cierre de escuelas, escuelas de islas que cerró, escuelas rurales, bueno, un montón de cuestiones que no las resuelve, y tiene que resolverlo porque este gobierno, una de sus prioridades de campaña, de sus 3 ejes prioritarios de campaña, era la educación. Ahora, y le está mucho peor que como la encontró. Ahora, durante el verano, el gobierno de la provincia de Buenos Aires mantuvo reuniones con docentes, hizo jornadas y está haciendo un trabajo muy grande en estas últimas semanas para garantizarse un piso de docentes que vayan a dar clases en el inicio de las jornadas. ¿Lo ves que hay un sector docente que se quebró? ¿Ves que el gobierno logró dividir al frente docente y que va a poder iniciar con algún grupo de maestros o de docentes las clases? No, yo creo que el paro va a ser contundente porque, por otra parte, esas reuniones el gobierno las hacía en espacios públicos y eran de Cambiemos, eran reuniones políticas. Hemos tenido varios casos, hemos hecho las denuncias. Las promocionaban como reuniones de educación, pero después, si no eras
de determinado sector político, de Cambiemos, no te dejaban participar. Por lo tanto, yo creo que la bronca, el hartazgo, ¿no? Lo miserable de la situación en la que está la educación, el salario y las condiciones de trabajo va a ser que el conjunto de la docencia bonaerense, en su gran mayoría, le dé nuevamente, como ha sido el año pasado, un contundente mensaje al gobierno provincial de que la situación es mala, es grave y que necesita soluciones en un gobierno que tiene más fondos, producto de, en parte, un reclamo que hizo la provincia, ¿no? De tener más fondos de coparticipación. Bueno, es un reclamo que celebramos, acompañamos, ahora se quedó corto y hay otros reclamos más, ¿no? Como los puntos de coparticipación, que no los está haciendo y que con eso la provincia de Buenos Aires podría usar. Pero aún así, sin tener eso, hoy el presupuesto de la provincia es un presupuesto que crece y el presupuesto de educación decrece. Hemos tenido en otras épocas participación en el presupuesto de arriba del 30, 35 puntos. Ahora está por debajo del 20, del 30, 26, 28 puntos y esto es lo que está pasando ahora. Cada vez hay menos participación de la educación en el presupuesto provincial y también es por eso por lo que estamos haciendo la medida de fuerza. Bien. Esperemos que el gobierno provincial nos convoque. Queremos iniciar las clases, pero no de cualquier manera. Debe dar respuesta a los graves problemas que hay en infraestructura, que hay un montón de escuelas que no van a empezar por culpa del gobierno, porque no hace las obras, y después el salario docente. No podemos perder el tercio de la inflación el año pasado de lo que hemos perdido. Alejandro, muchas gracias. No, gracias. Fer, nos vemos en